Pues tuvimos a Abel Hurtado, que se puso y se emocionó todo con tener aquí a un nuevo regidor, porque ahora va a tener su cargo ya de regidor en esta nueva administración que empieza el 31 de diciembre en Torreón. Y también Alfredo, porque Alfredo se emociona y dice, bueno, pues estas entrevistas no cualquiera los tiene, y yo creo que es agradecerle a Sergio Lara Galván que nos dé este espacito, porque ya sabemos que a partir de ahora pues se va a volver a ocupar mucho. Tanto tiempo en actividades, 6 administraciones más o menos, o cómo va a ser la sexta. Ajá, Y 6 administraciones y trabajando. sí. Yo quisiera preguntarle más que nada por el lado de la política, en el sentido de lo que llegamos a hablar tras bambalinas, la transparencia, que sea efectivo y que se trabaje por la gente. ¿Cuál es el objetivo del 14º regidor? Marcela, pues primero que nada, muchas gracias por este espacio y gracias por entrevistarme aquí con tu equipo de trabajo. Y mira, efectivamente, digo, ya en enero, el 31 de diciembre generalmente se llevan las ceremonias para la toma de protestas, entra en funciones el 1 de enero, en este caso 2025, y pues la función de un regidor propiamente tiene que ver con la representación de la ciudadanía. Si bien es cierto, hay un código municipal que te marca las obligaciones y responsabilidades de un edil o un edil, al final del día, que es parte elemental el apegarte a la norma, que tiene que ver con la creación de reglamentos, modificación, derogación, tiene que ver con la supervisión de las áreas del municipio, para eso se forman las comisiones, pero también tiene que ver en obvias razones con estar en la calle. Cuando estás en el servicio público, si no estás en calle, no estás haciendo bien tu trabajo. Si no traes el pulso ciudadano, algo está fallando o algo estás dejando de hacer. En tanto, una de las principales pues planes que tenemos es estar en calle, escuchando a la ciudadanía para que ellos te vayan diciendo y te vayan señalando qué es lo que requieren, más allá de lo que tú llegues a pensar. Si bien es cierto, tú debes de tener un plan de trabajo trazado, además del que se lleva a cabo normalmente por obligación de cada administración, que es el Plan Municipal de Desarrollo, y lo que te comenté hace unos momentos, que es legislar municipalmente y es supervisar la actividad de la administración. Pero en obvias razones Torreón es una ciudad muy grande, es una ciudad sí que ha crecido enormemente, con muchos temas, yo no quiero decir problemas, sino retos, y que vivimos en una zona metropolitana. El hecho de pensar que Torreón tiene 750,000 habitantes, nos quedamos cortos. Estemos pensando más que nada en una región donde hay más de 1,5 millones de habitantes, en lo que me refiero a las 4 ciudades que estamos conurbados, que es Lerdo, Gómez, Torreón y Matamoros. Pero si le sumamos todavía Francisco Madero, San Pedro, y del lado de Durango, Tlahualilo, Mapimí y algunas otras que están cercanas, pues ya aumenta el número de población. Entonces, temas coyunturales que hay que tratar. En primer lugar, seguridad. Segundo lugar, tiene que ver con generación de empleo. Tercer lugar, tema del agua. No lo quiero poner en un lugar, sino pudieses ponerlo en el primer lugar junto con la seguridad, pues es un tema importantísimo. Cuarto lugar, transporte. La movilidad, que no quiere decir nada más el transporte público, sino la movilidad de los ciudadanos. Y yo me iría, quinto lugar, servicios públicos. Y algo muy, muy importante que está sucediendo en la época después de la pandemia, en la pospandemia, que tiene que ver con la atención de temas de salud mental, y sobre todo un tema importantísimo que va tal vez relacionado con seguridad pública, pero yo lo veo más como un tema social, la cuestión de las adicciones. Entonces son 6 puntos que deben de tomar mucho estudio, pero más allá del estudio, acción, para poder llevar a cabo alguna actividad que podamos resolver o entrarle al toro. Yo siempre he pensado, y perdón por salirme un poquito del contexto, de que los esfuerzos deben de ser conjuntos. Necesariamente tienes que voltear a ver, en este caso, al ente de gobierno más cercano, que es el gobierno del Estado, y de ser posible, que ahí sí lo veo un poco complicado, por la forma en que ha venido trabajando, por lo menos esta administración que afortunadamente ya termina, que es la federal de López Obrador, y lo digo tal cual, que ya es más, contamos las horas ya para que se vaya, pero la realidad de las cosas es hacer ese esfuerzo en conjunto, por lo menos con el gobierno del Estado, y no lo digo por lo menos de manera diminutiva, sino porque yo sé que también el gobernador está muy, muy interesado en sacar adelante estos temas en Torreón, y en obvias razones, pues apoyando en todo lo que sea benéfico y positivo
al que va a ser alcalde por segunda ocasión en Torreón. Ahora, el hecho de estar apoyando todo lo que sea positivo no quiere decir que va a estar uno respaldando cosas que en un momento dado no beneficien a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido hay que ser equilibrados y hay que buscar sacar adelante estos grandes temas. Tenemos la oportunidad muy grande en Torreón de que se nos, y en Torreón no nada más, sino en la laguna, de que vengan grandes inversiones para poder generar economía y empleo. Eso ayuda muchísimo, pues para evitar que los jóvenes se distraigan en otras actividades, nos detona la economía, pero tenemos que tratar conjuntamente con ese asunto, que yo sé que lo tienen en la mesa y lo están tratando de sacar adelante, tema del agua, de movilidad y de seguridad. Que el agua ha sido así como que el cadillo, como diría mi abuela, ¿no? Sí. Esa parte donde por más que le buscan y por más de que se le han hecho muchas propuestas, pues hay una realidad distante. Algo comentaba ahora con las lluvias atípicas, que pues hubo mucha agua, sí, y se la llevó el manto acuífero, qué padre, pero ¿y ahora para sacarla? No, y el detalle, digo, la verdad es de que no estamos preparados para recibir ese tipo de contingencias. Y ya tan atípicas no son, pues no. La verdad. Ahora, ¿qué es lo que ha faltado en el tema municipal? Es la planeación a mediano y largo plazo. Siempre está buscando resolver al momento las situaciones. Y bien lo han dicho, y no nada más yo, porque eso lo he venido ponderando desde hace bastantes años. En la administración o en cualquier gobierno tienes que hablarle de frente a la gente y decirle, a mí me va a alcanzar a hacer esto, pero tienes que poner el ejemplo y decir, si yo no alcanzo a resolver todos los temas en 3 años que están pendientes, por lo menos voy a resolver la tercera parte, la cuarta parte o la mitad de lo que se requiere. Por ejemplo, la sustitución de la tubería que conduce el agua potable, pues es un deterioro durante años. Sí. Y en lugar de empezar a decir, voy a hacer yo este cuadrante, voy a dedicarme a resolver este tema, por lo menos donde esté más grave y más crítica la situación, pero no se hace. Entonces, lo mismo con el drenaje pluvial. Torreón está ahorita en una situación, o se convierte en una gran ciudad, o los problemas o situaciones complicadas que tenemos ahorita se van a convertir en problemones. Entonces, hay que atenderlos, pero si no lo hacemos de mano del gobierno del Estado, porque no alcanza la cobija, hay que ser sinceros, el recurso no es suficiente, y si no lo hacemos en conjunto con la sociedad, ganándonos su confianza, va a ser muy difícil resolver esos temas, si no trabajamos de la mano con la gente. Porque luego sucede que a los gobiernos, no estoy diciendo que al actual, se les olvida que son un medio y un instrumento de la sociedad. No es que el gobierno esté por encima de la sociedad, no, para nada. Nosotros en su momento, yo o cualquiera que esté trabajando en un ente público, es un servidor público y se debe a la ciudadanía. Si no le gusta, si no le alcanza, si no tiene la vocación, pues dedíquese a otra cosa. Pero la realidad es esa. Tenemos, por ejemplo, el problema muy especial aquí en nuestra laguna, y lo comentaba usted hace rato, somos una mancha urbana, necesitamos estar todos de acuerdo, y creo que sobre eso avanzamos 3 pasos y nos regresamos 2, lamentablemente. Sí. Porque hay cosas que se han logrado, que se han empezado, y que por falta de continuidad, no es aquí donde, por ejemplo, debería de entrar el concepto del Implan o algo así. Totalmente de acuerdo, digo, damos 2 pasitos para adelante y 3 para atrás. ¿Por qué? Porque llega una nueva administración, ve lo que hizo el de atrás y dice, no, es que esto no sirve. Voy a poner un ejemplo. Cuando estuvo José Ángel Pérez como alcalde, que hubo aciertos y hierros, pero ahí lo que yo veo, inició la modernización del transporte público. Le entró fuerte, el municipio respaldó, financió la adquisición de unidades, y ahí empezaba la famosa asociación, no me acuerdo, sociedad en la cual los transportistas se unieron, y se iba a empezar con lo del prepago, para evitar situaciones ahí complejas entre los mismos choferes y los concesionarios, etcétera, y sobre todo al ciudadano facilitarle la vida. Iba bien, pero era una primera etapa, luego se dejó de hacer eso. A la fecha circulan, el 70% de los autobuses son de aquella época. Entonces, no se ha logrado avanzar, y con lo famoso Metrobús, que fue una buena idea,
Fue un buen proyecto, pero Que no se se empezó la concluyó. inversión con muy buena idea Sí. también, pero quedó en abandono, que Sí. eso es lo más triste del asunto. Entonces, Y entra dentro del transporte. sí, entra en el transporte, que es la movilidad, parte fundamental de la movilidad. Un dato muy importante, ¿eh? Torreón es de las ciudades donde hay un mayor número de vehículos por habitante, per cápita. Según lo que el Implan saca, si no estoy equivocado, son por cada 7 habitantes hay 3 vehículos. Es muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay un transporte público eficiente. Y dice el Implan que si en 20 años no se resuelve esto, vamos a tener por cada 2 habitantes un vehículo. Se va a volver un caos de movilidad, un problema de contaminación, un problema de que no alcanza el recurso para tanta carretera y darle mantenimiento, y se va a volver una ciudad más caótica como lo es en ciertos puntos, no en toda la ciudad, también hay que ser claros. Sí, claro. Entonces debemos de tomar ya el toro por los cuernos, por ejemplo en el tema de transporte. ¿Cómo vamos a pensar que van a llegar inversiones nuevas y dónde y con qué y dónde vamos a mover a miles de trabajadores? ¿Dónde? Me acuerdo yo en estos movimientos de administración por allá por el 2010, había un proyecto en el que se pensaba en la vivienda vertical, no horizontal, Es correcto. que ahora se está implementando. Ya que esté usted de regidor, ¿lo podemos comprometer a decirnos cómo está todo este desarrollo y si vale o no la pena? Claro que sí, digo, de hecho, las grandes ciudades en su momento han decidido el buscar el crecimiento vertical porque genera menos costos en cuanto a los servicios públicos, al inversionista en su momento le es más redituable y por otra parte genera también la confinación de la gente, porque Torreón, por ejemplo, tiene una situación de que por cada kilómetro hay muy pocos habitantes. Estamos muy dispersos y eso le genera mucho problema a las familias, a los trabajadores y a todo el mundo, porque en algunos sectores las escuelas les quedan lejísimos, los centros de trabajo no se diga, los hospitales también. Entonces, ¿qué es lo que busca? En lugar de estar en ese sentido, se busca densificar pero ordenadamente las poblaciones. Eso ayudaría, pero también hay que ver en lo siguiente, el tema social, que a ver qué tan acostumbrados estamos, si luego viviendo en una colonia te cae gordo el vecino porque prendió la música, pues ahora si está arriba y vives en un departamento vas a tener que aprender a convivir con la demás gente, con reglas claras, que también el municipio debe atenderlas en su momento, en su ámbito de facultades, y en obvio de razones ver la conveniencia, porque también es menor gasto de agua, es menor gasto de ¿cómo se llama?, infraestructura urbana y demás, ¿no? Entonces, hay ventajas, desventajas también las debe haber, hay que revisarlas, pero al final del día, mientras todo sea transparente, sea claro, debe de funcionar correctamente. Ahora, Torreón tiene una circunstancia que debemos de aprovechar. Aquí no hay temblores, no hay huracanes. Por eso me vine aquí Ajá. hace 30 años. Sí, y pues ahí está, y ya no se fue, le gustó. No, definitivamente Tomó no. agua de aquí Ni, y ya ni no temblores, se ni, bueno, la lluvia más o menos, pero tampoco hay una especie de Gilberto, cosas de eso. No. Nos llueve, pero no llegamos a ese punto. El calor nada más sería y las tolvaneras, pero fuera de eso, para el crecimiento vertical, están ni mandado a hacer Torreón, ¿eh? Y vaya que hay muchos planes, por ejemplo, ahí voy a sacar un tema que no está sobre la mesa, pero que se ha venido tratando desde hace tiempo, es un aeropuerto de carga, que si bien es cierto no es del ámbito municipal, pero hay que señalarlo, se requiere. El crecimiento de esta región requiere un aeropuerto de carga para poder ser más competitivos y hay mucho espacio para hacerlo. Si no en Torreón, pudiese ser en Francisco y Madero o algún otro lugar de ahí, de aquí cercano, y eso ayudaría muchísimo al transporte de mercancías, que por ejemplo aquí tenemos una red ferroviaria de primera, que es algo muy, muy importante de la región, Sí, también. y tiene que ver ahora con ese tipo también de posibilidad de conectividad. Entonces, estamos en un punto importantísimo y eso históricamente se debe dar el brinco a tener otra ciudad moderna, incluyente, que seamos respetuosos unos de los otros y sobre todo una ciudad donde siga ese clima de seguridad en lo general que hay. Y en ese sentido vamos a ir avanzando muy rápido como lo dejamos de hacer hace varias décadas. Entonces yo creo que finalmente para crecer hay cosas que hay que hacer Sí. y para eso pues hay que salir a trabajar. Así Ya es. le
hay varias cosas en ideas que se podrían implementar en la siguiente administración, en su trabajo como regidor, que pues vamos a estar echándole el ojo, ¿se vale? Claro que sí, digo, como servidor público debe ser uno transparente y estar a la disposición 24/7. ¿Eh? Sí, vuelvo a insistir, no es de un trabajo de escritorio, estar sentado ahí, nada más, y de estar esperando que llegue el viernes para irte. No se acaba el trabajo, afortunadamente, si lo tomas como debe ser. Y la otra es, debes de incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. Ya no hay, también eso se ha venido mencionando, y eso me da mucho gusto porque al final del día, el ciudadano es el que manda. Entonces tenemos que entender eso. Y pues ahí vamos a estar, Dios mediante, trabajando con todo el ánimo y con todo el gusto de puertas abiertas y construyendo lo que sea de beneficio para nuestro Torreón. Le agradecemos que nos haya dedicado este tiempo y volvemos con las imágenes de Alfredo Velázquez.